el enfrentamiento más brutal entre la URSS y los alemanes. Járkov ardía, columnas de humo negro se alzaban sobre la plaza del palacio y el aire temblaba por el estruendo de las explosiones. Las casas que hasta hace poco albergaban familias y vida, ahora estaban heridas, con las ventanas rotas y los muros derretidos. Entre las ruinas se movían sombras. Los tiradores soviéticos, agazapados en los áticos, cazaban cada movimiento del enemigo, cada brillo del acero abajo. Los alemanes yacían en el polvo, pegados a la tierra, sabiendo que alzar la cabeza significaba que una bala de francotirador cortaría su respiración. En este infierno, todo se decidía en instantes, un paso en falso y una granada que cruzaba un muro de ruido convertía la habitación en un caos de ladrillo y polvo. Abajo, en los sótanos, se oía un murmullo de voces, comandos, susurros y toses. Los soldados alemanes esperaban los tanques como se espera la salvación. Los pesados blindajes debían llegar para romper este nudo de resistencia de pesadilla, pero por ahora solo les quedaba arrastrarse y esperar, inhalando el olor a madera quemada y a sangre, fundiéndose con la ceniza y la sombra. Esta era la tercera vez que la ciudad se convertía en un campo de batalla desde el comienzo de la guerra. La tercera vez que el destino de Járkov pendía de un hilo entre la defensa desesperada y el asalto despiadado. Todo alrededor recordaba a la locura. Carros destrozados, cañones retorcidos, cuerpos cubiertos de polvo por doquier. En los muros aún se veían las huellas de viejas batallas, grietas, manchas de hollín, rastros de disparos. Aquí no quedaba lugar para la esperanza, solo para la lucha obstinada por cada casa, por cada ventana, por cada metro de calle. Y en esta refriega implacable, la ciudad se convirtió en un símbolo de cómo la guerra se consume a sí misma, dejando tras de sí solo piedras y humo. Pero antes de que los tanques volvieran a entrar en este laberinto carbonizado, antes de que las divisiones alemanas cerraran el cerco alrededor del centro, los ejércitos ya habían convergido aquí 2 veces. 2 veces la tierra, bajo Járkov, había temblado por las orugas y las explosiones. Para entender por qué esta ciudad se convirtió en uno de los límites más sangrientos del frente oriental, hay que remontarse al principio. Allí donde todo comenzó, donde la sombra negra de la guerra apareció por primera vez en el horizonte. El verano del 41 trajo una nube negra al este. Bajo el estruendo de los motores y el paso marcial de millones de soldados, comenzó la operación que Hitler consideraba decisiva. Barbarroja, 4 millones de combatientes, miles de tanques y aviones, cayeron sobre territorio soviético, barriendo todo a su paso como una tormenta incansable. Ciudad tras ciudad desaparecía bajo el fuego de la Blitzkrieg, y pronto apareció un nuevo objetivo en el mapa: Járkov. Esta ciudad no era solo un punto en la línea del frente. Aquí convergían las líneas de ferrocarril que conectaban el Donbass, el Cáucaso, Crimea y el centro de Ucrania. Aquí estaban las fábricas que producían motores, aviones, blindaje, el corazón de la industria soviética. Quien controlara Járkov controlaba toda una región, y fue por eso que el Sexto Ejército Alemán, avanzando como parte del Grupo de Ejército Sur, recibió la orden de tomar la ciudad a cualquier precio. Cuando los primeros tanques de la Wehrmacht se acercaron a las afueras, ya se alzaba un humo azulado en el cielo. Las tropas soviéticas destruían todo lo que no podían evacuar a tiempo. Las fábricas se desmantelaban por partes, la maquinaria se cargaba en plataformas y se enviaba al este. La gente que trabajaba en las naves ahora eran soldados, y los ingenieros
zapadores que minaban puentes y almacenes. Cada día de retirada era una lucha no solo contra el enemigo, sino también contra el tiempo. Los combates duraron solo 4 días, pero en estos días, la ciudad vivió toda una época. Las calles se convirtieron en líneas de frente, donde cada barricada era el último baluarte. Los combatientes soviéticos lucharon hasta el último cartucho, cubriendo la evacuación. Cuando los alemanes finalmente irrumpieron en el centro, no encontraron ni riquezas ni trofeos. Las fábricas estaban vacías, los rieles arrancados, y en las naves, solo silencio. La ciudad, antes ruidosa y viva, yacía bajo un cielo gris, como si estuviera quemada. El escritor Alexei Tolstoy diría más tarde: vi a Járkov como a Roma en el siglo V, un cementerio enorme. No era una exageración. Refugiados se arrastraban por las calles, los techos de las casas mostraban agujeros, el aire estaba impregnado de hollín. Los alemanes declararon la victoria, pero esta victoria fue sobre ruinas. La ciudad, despojada de alma, quedó bajo sus botas, congelada como un fantasma, esperando la hora en que volvería a escuchar los sonidos de la batalla. Y esa hora se acercaba, porque la Unión Soviética no se iba a resignar a la pérdida de Járkov. La guerra no había hecho más que empezar. En la primavera del 42, Járkov se encontró de nuevo en el centro del huracán. Después de un largo y duro invierno, el Ejército Rojo intentó retomar la iniciativa. En Moscú, creían que el enemigo estaba debilitado tras las heladas y las pérdidas, que era posible rechazarlo del Donbass y recuperar las ciudades perdidas el verano pasado. La operación fue encomendada al mariscal Timoshenko, uno de los comandantes más experimentados, a quien se le encargó recuperar Járkov y demostrar así que el ejército soviético era capaz de atacar. El plan parecía audaz: golpear las posiciones alemanas por 2 flancos y cerrar un cerco alrededor de la ciudad. Decenas de divisiones, miles de tanques, cientos de aviones se preparaban para el asalto decisivo. La ofensiva comenzó a mediados de mayo, y en los primeros días todo salió según lo planeado. Las tropas soviéticas rompieron el frente, capturaron varios asentamientos y comenzaron a avanzar hacia la ciudad. La radio transmitía informes optimistas y en el cuartel general se esperaba que en una semana la bandera roja volviera a ondear sobre Járkov. Pero detrás de esta aparente victoria se escondía una trampa. Los alemanes seguían de cerca cada paso del enemigo y preparaban un contraataque. La operación para repeler la ofensiva se denominó Fridericus. Fue dirigida por los generales von Kleist y von Bock, fríos, precisos, impecables en sus cálculos. Sabían que las tropas soviéticas habían avanzado demasiado y habían dejado sus flancos desprotegidos. Y fue allí, bajo el fuego de la artillería, donde las cuñas blindadas alemanas golpearon por ambos lados, cerrándose como fauces de acero. En cuestión de días, las líneas de comunicación se cortaron, los comandantes perdieron el control y la infantería se vio rodeada. No había dónde retirarse. Delante, posiciones alemanas. Detrás, pantanos y cruces destruidos. La artillería descargaba su fuego sobre las densas columnas en retirada. El cielo estaba negro por el humo, e incluso los aviones perdían sus puntos de referencia. A finales de mayo, la operación se convirtió en una catástrofe. Solo una pequeña parte de los 750,000 combatientes sobrevivió. Más de 280,000 personas fueron rodeadas o perecieron. El equipo quedó en el campo de batalla. Las pérdidas alemanas fueron insignificantes, unas 20,000 personas,
El ejército rojo perdió cuerpos de ejército enteros y el frente retrocedió de nuevo. Járkov permaneció bajo control alemán y el mapa del frente oriental se tiñó de gris una vez más. Este fracaso fue un golpe no solo militar, sino también moral. Después de tantos sacrificios, el país esperaba una victoria y recibió una nueva derrota. Pero incluso en las cenizas de la derrota ardía la llama de la futura venganza, porque solo unos meses después, en la otra orilla del Volga, se estaba decidiendo el destino de toda la guerra. Después de Stalingrado, las tropas soviéticas se levantarían de nuevo y entonces Járkov se convertiría en objetivo por tercera vez. El comienzo del 43 marcó un punto de inflexión. En el sur del país retumbaban las últimas salvas del infierno de Stalingrado, donde el ejército de Paulus depuso las armas y fue rodeado. Alemania sintió por primera vez que su Blitzkrieg se había agotado. El ejército rojo, recién agotado y desangrado, ahora se levantaba, lleno de nueva determinación. El invierno se convirtió en aliado. La nieve cubría el equipo y la helada amortiguaba el rugido de la artillería. El frente revivía y por primera vez en mucho tiempo, la ofensiva no venía del oeste, sino del este. El mando soviético preparó una serie de operaciones para desarrollar el éxito. Una de ellas fue la Operación Estrella, un plan audaz para recuperar Kursk, Belgorod y Járkov. Las tropas recibieron la orden de avanzar sin dar tiempo al enemigo para reagruparse. Los cuerpos blindados bajo el mando de Popov se dirigieron hacia el Dnieper, abriendo brechas en las líneas de defensa. Las orugas dejaban rastros en la tierra helada y cada kilómetro se ganaba al precio de combates agotadores. Las unidades alemanas, en retirada tras la derrota de Stalingrado, intentaron resistir, pero las fuerzas eran desiguales. La infantería estaba cansada, el equipo necesitaba reparaciones. El suministro se había interrumpido. Las columnas soviéticas seguían los pasos del enemigo, irrumpiendo en ciudades y pueblos donde aún ayer estaban las guarniciones alemanas. Cayeron Belgorod y Kursk, y tras ellos se acercaba Járkov, símbolo de derrotas pasadas. Cuando las tropas soviéticas entraron en la ciudad, no fueron recibidas con fanfarrias, sino con silencio. En las calles, edificios vacíos. En las plazas, solo ruinas y rastros de combates anteriores. Pero aún así, fue una victoria. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Járkov volvió bajo la bandera roja. Los periódicos escribieron sobre el gran cambio. La radio transmitía discursos alegres. Parecía que Alemania estaba perdiendo definitivamente el control. Sin embargo, en el otro extremo del frente, ya se estaba preparando una respuesta. En el cuartel general de Hitler crecía la irritación. No podía aceptar que la ciudad por la que se había derramado tanta sangre se le hubiera escapado de nuevo de las manos. En ese momento, llegó a él Manstein, un hombre que sabía convertir la derrota en una trampa. Su plan era simple y cruel: permitir que las tropas soviéticas avanzaran demasiado y luego descargar sobre ellas un golpe relámpago. Hitler accedió, aunque a regañadientes. Le dio a Manstein libertad de acción, pero con una condición: Járkov debía ser recuperado. El general aceptó el desafío, y pocas semanas después aparecería en el mapa del frente oriental una flecha que cambiaría el equilibrio de poder y obligaría al mando soviético a recordar la palabra trampa. Febrero del 43. El frente sur ardía en el mapa. Las líneas de defensa crujían, pero Manstein mantenía una fría calma. Su cuartel general estaba cerca de Zaporilla cuando Hitler, irritado, cansado, pero aún creyendo en la posibilidad de un cambio, llegó allí.
Exigió un contraataque inmediato, exigió recuperar Yarkov y borrar la huella de la deshonra después de Stalingrado. Manstein escuchó atentamente, sin discutir, pero sus ojos permanecieron impenetrables. Él ya sabía que un ataque frontal no tendría éxito. Necesitaba un cálculo, una trampa, y se disponía a usarla con impecable precisión. El plan se dividía en 3 fases. Primera, destruir las cuñas soviéticas que habían avanzado demasiado y perdido el contacto entre sí. Segunda, liberar Yarkov. Y tercera, golpear Kursk, donde el Ejército Rojo ya estaba preparando un nuevo frente. Para esta operación, Manstein obtuvo todo lo que pudo solicitar: más de 130.000 soldados alemanes, ejércitos blindados, aviación y, lo más importante, la élite del Tercer Reich, el cuerpo SS Panzer, bajo el mando del general Paul Hauser. Estas tropas estaban curtidas en docenas de batallas. Sus nombres infundían miedo: Leibstandart Adolf Hitler, Das Reich y Totenkopf. Se movían rápido y coordinados. Sus columnas se extendían por kilómetros y cruces negras ardían en el blindaje. Se consideraban invencibles y Manstein pretendía usar su confianza hasta el final. El 19 de febrero, el cuerpo de Hauser avanzó desde el sur, cubriendo la maniobra del Cuarto Ejército Panzer. Simultáneamente, el Primer Ejército Panzer avanzó desde el este para cerrar las tenazas. Cientos de vehículos cortaron las estepas, levantando nubes de polvo. Al amanecer, los alemanes atacaron de forma repentina, precisa, sin previo aviso. Las tropas soviéticas, extendidas y desorganizadas, no tuvieron tiempo de reagruparse. La comunicación por radio se cortó, las columnas fueron golpeadas por los flancos, y la artillería enemiga ya estaba cubriendo las carreteras que conducían a la retaguardia. En 3 días, el frente se estremeció. Los tanques alemanes se movían como acero vivo, flanqueando posiciones y saliendo a la retaguardia. Las formaciones soviéticas quedaron aisladas. Las guarniciones rodeadas fueron aniquiladas una tras otra. Para el 24 de febrero, el Ejército Rojo había perdido la iniciativa y la ofensiva se detuvo por completo. El polvo de la estepa estaba sembrado de equipos destrozados y vehículos quemados. Desde el aire, la Luftwaffe lanzaba ataques continuos, convirtiendo las carreteras en líneas ardientes. Los comandantes soviéticos entendieron que la situación se estaba saliendo de control. La ofensiva, que hasta hace poco parecía una victoria, se había convertido en una retirada desesperada. Manstein vio que había llegado el momento. Detuvo el avance para reagrupar fuerzas. Por delante quedaba el objetivo principal, Yarkov, la ciudad, que 3 veces había sido escenario de batallas, ahora debía ser el trofeo de su mayor operación. A finales de febrero del 43, la estepa alrededor de Kharkov se había convertido en un campo continuo de cráteres y hollín. La ofensiva alemana avanzaba como una oleada de acero, rompiendo todo a su paso. En el horizonte estallaban arcos de fuego cortos. Eran los bombarderos en picado estuca que se lanzaban en barrena y arrojaban bombas sobre las columnas soviéticas hacinadas en las carreteras. Su aullido era reconocible e infundía terror. Se acercaba el sonido de las sirenas, luego un destello instantáneo, una explosión, y la tierra temblaba. El Ejército Rojo se retiraba hacia la ciudad, pero incluso así intentaba mantener posiciones. Tanque tras tanque tomaba posiciones defensivas en las afueras, convirtiendo las calles en un laberinto de fuego y metal. Las unidades soviéticas atrapadas en el cerco no se rendían. Se abrían paso en pequeños grupos, disparando a los alemanes desde techos, áticos y sótanos. Polvo, nieve y humo
se mezclaban en un solo cielo gris. Ningún bando podía ya retroceder. Járkov se había convertido en una trampa mortal para todos. Hauser dirigía personalmente sus divisiones, sin pompa, pero con una precisión impecable. La Leibstandarte avanzaba desde el sur. La Totenkopf entraba desde el noroeste. Das Reich cubría el flanco occidental. Manstein se mantenía en contacto con el cuartel general y exigía no asaltar la ciudad de frente, sino rodearla y estrechar el cerco lentamente. Los alemanes actuaban como cazadores experimentados, cortando carreteras, destruyendo puentes, tomando el control de almacenes. Con cada noche, la ciudad se convertía en un caos. Los soldados del Ejército Rojo que quedaban dentro resistían con sus últimas fuerzas. Los francotiradores elegían posiciones en los escombros de fábricas e iglesias, convirtiendo cada ventana en un punto de mira. A veces, unidades enteras desaparecían tan pronto como los alemanes salían a campo abierto. El tiroteo no cesó ni un minuto. El viento del norte barría las cenizas por las calles y enjambres de aviones colgaban sobre los tejados. Los tanques soviéticos T-34, carbonizados y acribillados, se alzaban en hileras como monumentos a la tenacidad, pero la lucha no se apagaba. Los alemanes empujaban la defensa paso a paso, y la ciudad volvía a convertirse en un escenario de combate cuerpo a cuerpo. A principios de marzo, Hauser recibió la orden de avanzar hacia el centro. Sus tanques rodaban por las avenidas, donde ayer había bulevares, ahora cubiertos de ladrillos y cuerpos. La infantería seguía, despejando las casas con granadas. Parecía que la victoria estaba cerca, pero cada manzana se ganaba con pérdidas insoportables. Los alemanes estaban acostumbrados a las batallas abiertas, pero aquí, entre muros y sótanos, no se enfrentaban a un enemigo, sino a la ciudad misma. Cuando la noche caía sobre las calles destruidas, en el silencio se oían disparos aislados, precisos. Eran los tiradores soviéticos, dejados para cubrir la retirada, que seguían luchando como si no se dieran cuenta de que ya no quedaba nadie alrededor. Para ellos no existía la rendición. Járkov se había convertido en una picadora de carne de piedra, donde la sangre y el acero se mezclaban hasta ser indistinguibles, y el aire estaba impregnado de desesperación y humo. Y sin embargo, por delante quedaba el enfrentamiento final por el centro, por la misma plaza donde todo había comenzado. Para el 12 de marzo, Járkov ya no era una ciudad, sino una ruina en la que aún se luchaba. Las calles estaban inundadas de casquillos y ceniza. Los puentes colgaban sobre el río como huesos rotos. Y la plaza del palacio se había convertido en el epicentro del infierno. En el aire flotaba un pesado olor a aceite, humo y piedra quemada. Lenguas de fuego descendían por las fachadas destruidas y el viento esparcía ceniza como si fuera nieve. Hauser lanzó al ataque todo lo que le quedaba. Sus tanques avanzaban entre las ruinas como monstruos de acero, disparando casi a quemarropa. Cada calle era una carnicería. Los ametralladores soviéticos resistieron hasta el final, disparando desde ventanas y sótanos, hasta que otra explosión derribaba toda la casa. En el techo del Teatro de la Ópera aún ondeaba una bandera roja. Se veía desde lejos y le dispararon con morteros hasta que el edificio se desmoronó. La resistencia se desvanecía, pero no desaparecía. Pequeños grupos de combatientes se abrían paso por pasajes subterráneos, tendiendo emboscadas, lanzando granadas, luchando sin órdenes ni comunicación. En las paredes de las casas se veían inscripciones a tiza: resistimos hasta el final. Sabían que no habría ayuda,
pero no querían retroceder. Cada metro costó decenas de vidas. El 13 de marzo, las unidades alemanas tomaron el puente sobre el Jarkovka e irrumpieron en el centro. Columnas de polvo y fuego cerraron el cielo. La plaza del palacio, antaño el corazón de la ciudad, se había convertido ahora en un montón de escombros. Los alemanes caminaban hasta las rodillas entre ladrillos y restos, y por las ventanas aún salían disparos aislados. Los francotiradores se mantuvieron hasta que se les acabaron los cartuchos. Al atardecer del 14, todo había terminado. Las restantes unidades soviéticas abandonaban la ciudad, dirigiéndose al norte, cubriéndose con el humo y la oscuridad. Hauser informó a Manstein: Járkov ha sido tomado. La radio de Berlín ya transmitía sobre una gran victoria. Por las trincheras se escuchaban fanfarrias y órdenes, pero entre estas celebraciones la ciudad yacía muerta. Una herida quemada continua en el mapa del frente oriental. Los alemanes celebraban sin entender que esta era la última vez que podrían llamarse vencedores. Por delante les esperaba Kursk, donde la tierra volvería a temblar bajo las orugas, pero ya no las suyas. Y mientras tanto, en la plaza de Járkov, donde no quedaban ni muros ni silencio, hombres de uniformes negros se paraban y miraban las cenizas, sin darse cuenta de que el viento ya las llevaba hacia el oeste. La primavera del 43 no trajo alivio, sino solo un silencio ensordecedor. Járkov se cayó. La ciudad, por la que se había luchado 3 veces, yacía bajo una capa de ceniza y escombros. Las calles por donde antes circulaban tranvías se convirtieron en franjas grises, sembradas de casquillos y esqueletos retorcidos de vehículos. Las casas sin techo se alzaban como cajas vacías, y el viento silbaba en sus cuencas negras. Aquí no hubo ni victoria ni derrota, solo rastros de orugas, olor a hollín y la sensación de que la tierra misma estaba cansada. Manstein había obtenido lo suyo. El informe de la toma de la ciudad se fue a Berlín. Hitler lo felicitó y los periódicos en Occidente escribieron sobre el triunfo en el frente oriental. Pero detrás de este escaparate se alzaba otra verdad. Decenas de miles de soldados de ambos bandos quedaron tendidos en la estepa y en las calles, en sótanos y bajo puentes. Los tanques, que se habían convertido en un símbolo de la ofensiva, ahora se oxidaban en las cunetas. Sus torretas se habían congelado en silencio, como si también entendieran que esta victoria no había cambiado nada. Hauser, que había pasado por toda la batalla, escribiría más tarde que ese día no se sintió la alegría de la victoria. A sus ojos no era gloria, sino solo una necesidad: mantener el frente, ganar tiempo. Incluso los oficiales alemanes que estaban en la plaza no sonreían. Sabían que las fuerzas del Ejército Rojo no estaban rotas. Solo se habían retirado para volver. La ciudad volvió a cambiar de dueño, pero su destino ya estaba sellado. Dentro de unos meses, miles de tanques rugirían en Kursk, y todo lo que Manstein había ganado en Járkov se disolvería en un nuevo torbellino de hierro. La guerra continuaría su carrera demente, como si no se diera cuenta de que ciudades enteras desaparecían bajo sus pasos. Cuando la noche cayó sobre los barrios destruidos, el cielo se volvió pesado y bajo. La luna iluminaba la plaza vacía donde aún se había librado la batalla. A través del humo se abrían paso las siluetas de los muros, parecidas a fantasmas, y en algún lugar, a lo lejos, tras la línea del frente, se oía de nuevo un rugido sordo, eco de la futura batalla.